Bienvenidos a Al-Ayam, un podcast sobre Israel y Oriente Medio hecho entre Barcelona y Tel Aviv. Somos Paul Sánchez y Ofer Lashevitsky. Si crees que lo que hacemos es importante, puedes ayudar a financiar el podcast en el enlace de Patreon incluido en la descripción. Shalom, bienvenidos a Al-Ayam. Hoy hablaremos del alto el fuego firmado entre Israel y Hezbollah, que entró en vigor el martes, de la sucesión del ayatolá iraní Ali Khamenei y del futuro geopolítico de Irán y la región. Paul, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, Ofer. Por supuesto que contento por fin ver un alto el fuego, aunque no puedo evitar tener sensaciones agridulces. Ya vamos a tocarlo en más profundidad ahora, pero La, veremos ta- veremos si esto promete o no. Por ahora, no sé, la- estamos todos la- como aguantándonos el aliento. la tarea no está terminada, por supuesto, obviamente es una pequeña buena noticia para la región. Y como en este episodio ponemos el foco en Irán y sus proxies regionales para ayudarnos a entender la compleja situación geopolítica de Oriente Medio, nos acompaña nuevamente el analista de raíces persas Daniel Bachandé, que ya se asomó a este espacio en el pasado. Daniel, shalom, desde Madrid, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Ofer, Paul. Espero que todo vaya bien y un placer estar aquí con vosotros para dar un par de claves acerca de dónde va todo el rumbo político de tanto, bueno, tanto de Irán como puede ser la región. Y bueno, creo que vamos a tocar unos temas bastante interesantes. Por Vamos supuesto. de nuevo agradecerte, Daniel. Vamos a entrar en primer lugar por esta noticia más reciente, esta a priori buena noticia, ¿no? El alto, el fuego alcanzado entre Hezbollah e Israel, recordamos, intermediado por Francia y Estados Unidos, que fue aceptado por ambas partes, aunque Hezbollah no está en la mesa de negociación, lo aceptó el Estado del Líbano, y se implementó el martes por la tarde, poniendo fin por ahora a 14 meses de lucha continuada. Algunos datos: habrán 60 días de pausa en las hostilidades en un tiempo durante el cual se negociará una paz más duradera. En este tiempo, Hezbollah deberá retirar sus tropas al norte del río Litani, Israel retirará gradualmente sus tropas del sur del Líbano. Teóricamente, el ejército libanés será el encargado de asegurar que ambas partes cumplen lo acordado, con apoyo de los cascos azules de la ONU, la misión de UNIFIL, que será una fuerza supervisora compuesta además por 5 países y liderada por Estados Unidos y también Francia, que estarán con los ojos atentos y bien puestos en la zona. Es un alto el fuego frágil. Israel ha firmado un acuerdo adicional con Estados Unidos que le da derecho a atacar a Hezbollah en suelo libanés si el acuerdo se incumple. Paul, tal vez quieres dar algún detallito más antes de empezar a debatir con Daniel. Sí, pues como has dicho en tu última frase, es un alto el fuego frágil, sin duda, y que no eh, podríamos decir ninguna de las dos partes sale como claramente victoriosa. Hay un gran logro por parte israelí, que es importante destacar, que es el haber desacoplado el frente del Líbano del frente de Gaza. Recordemos que Hezbollah empieza a disparar cohetes a Israel el día después del ataque de Hamas, del 7 de octubre, en apoyo a la lucha armada que inició Hamas ese día por la causa palestina. Y ellos, Hezbollah, siempre había condicionado un alto el fuego con el firmarse un alto el fuego también en Gaza. El que esto se haya firmado ahora tras las pérdidas importantes que ha sufrido Hezbollah, tanto a nivel de su liderazgo, gran parte del cual ha sido asesinado, habiendo perdido la gran parte de su arsenal, se estima que un tercio, y bueno, el daño sufrido en sus cadenas de suministro y de financiación. Esto significa que para Israel, como mínimo, es bueno el haber desenganchado estos dos frentes. Es menos bueno para Gaza, porque eso ahora queda a la merced de la voluntad política de Israel, porque militarmente, ya hemos dicho antes en este espacio, no hay mucho más terreno que recorrer.
Pero creo que voy a pasar la palabra a Daniel. Hezbollah, hablemos un momento de Hezbollah, en tanto que proxy iraní era a menudo descrita como la joya en la corona, digamos, de la red de proxies de Irán, del llamado círculo de fuego alrededor de Israel. Y era también vista como la principal fuerza disuasoria de Irán frente a sus enemigos, a falta de un arma nuclear que nunca ha conseguido desarrollar. Entonces, ¿qué significa para Irán esta derrota de Hezbollah? ¿Podemos esperar que Irán vuelva a rearmar a Hezbollah? ¿Los dejará a su suerte? ¿Cómo lo ves? Pues bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que habéis comentado, o sea, las líneas generales, vuestras perspectivas. Yo creo, y para añadir un poco algunos puntos distintos, yo creo que la región y también tanto Israel como Hezbollah como Irán están como en un tiempo de espera, ¿no? Estamos en un tiempo de descuento de lo que es la administración Biden, sobre todo por lo que va a venir después, que va a ser Donald Trump, que va a tener otras líneas de acción bastante más, bueno, alejadas de lo que es la administración Biden, sobre todo respecto a Irán. Yo creo que es muy significativo antes de las elecciones cuando Donald Trump le dijo a Netanyahu directamente, tienes que acabar esta guerra, ¿no? Antes de que yo tome posesión el próximo enero. Con lo cual, yo creo que también es un mensaje directamente de Netanyahu acerca de dónde quiere poner el foco. Y el foco se va a poner otra vez en Irán. Con lo cual, tener un frente abierto con el Líbano, en este caso con Hezbollah, va a retrasar mucho de cómo quiere perfilar la agenda política de la región. De Pero hecho, yo creo, Netanyahu dijo que el principal motivo por el cual se firmaba este alto el fuego era para poner el foco en Irán, signifique lo que sí, signifique eso. claro, pero también eso yo creo que hay que cogerlo con pinzas porque es evidente que también, aunque siempre se está vinculando a Hezbollah con Irán, tenemos que dejar claro que Hezbollah actúa de una forma más independiente de lo que nosotros pensamos, porque Irán en ningún momento, y yo creo que se ha demostrado durante estos últimos acontecimientos, ha ligado su futuro político a la cuestión de Hezbollah o a la cuestión de Hamas. Yo creo que uno de los objetivos que ha logrado Israel en este sentido es la de desligar lo que es la cuestión de Gaza y de Hamas de Hezbollah y de Irán, ¿no? Básicamente todo, en los últimos acontecimientos hemos visto como Israel ha intentado poner a todos en el mismo saco y ahora empieza a priorizar, ¿no? Bueno, ahora hacemos un acuerdo de alto el fuego que veremos hasta cuándo lo van a respetar ambas partes para luego volver a centrarnos en Irán y también mantener en jaque la cuestión de Hamas. Es evidente que Irán ahora mismo es un actor muy relevante, lo sigue siendo, pero Irán está ahora mismo en otras guerras. Yo creo que la guerra principal que vamos a ver, sobre todo con la llegada de Trump, va a ser el tema económico, va a ser el tema de las sanciones, lo habéis mencionado, va a ser el tema de la posible sucesión de Khamenei. Irán no está en una situación, digamos, de entrar en un frente bélico. Y yo creo que nunca lo ha estado. ¿Por qué? Porque si analizamos cómo ha ido todos estos acontecimientos, sobre todo desde abril hasta el día de hoy, noviembre, yo creo que Irán siempre ha estado en una posición defensiva. ¿Por qué? Porque pensemos que a Irán no le interesa un conflicto directo ni con Israel, porque eso significaría entrar en un conflicto directo con Estados Unidos. Y claro, Irán no está en una posición de fuerza. Hemos visto cómo el llamado eje de resistencia ha quedado debilitado, se ha atacado a los líderes, pero claro, no se ha atacado a las raíces y a ese movimiento que está organizado. También tenemos que plantearnos la cuestión del futuro del Islam político, porque es evidente que el mayor exponente en el mundo es Irán. Irán, pues bueno, con la República Islámica es el país que más ha institucionalizado el activo político en tema del Islam político, a diferencia. Es cierto que hay muchas diferencias con respecto a otros países del Golfo y sobre todo con Arabia Saudí, que en el caso de Irán
está mucho más institucionalizado, pero por el mero hecho de cómo es Irán, ¿no? Configurado, no estamos hablando de una dinastía familiar o un país que dependa de un linaje familiar, ¿no? Estamos hablando de un país institucionalizado con su industria, con su potencial que tiene, que ahora mismo no se está aprovechando por el tema de las sanciones. Con lo cual, mi primera reflexión es eso. Yo creo que tanto Irán, tanto Hezbollah como Israel están todos en la misma casilla de salida con respecto a ver qué va a ocurrir con Trump. Porque fijaros si ha cambiado un poco, ya sobre todo la perspectiva a la hora de encarar estos temas. Y es que Israel, durante la época de la administración Biden, quien marcaba la agenda de Estados Unidos era el propio Netanyahu. Y ahora está por ver si va a pasar lo mismo con Trump. Yo creo que aquí Trump va a tener la principal tarea que tiene, porque no tenemos que obviar que estamos en una pugna entre potencias internacionales, que es China y Rusia y Estados Unidos, es la de recuperar el liderazgo internacional y de recuperar la iniciativa política, algo que se había perdido con Biden. Con lo cual también es un mensaje para Netanyahu en esa línea. Y evidentemente el mero hecho de que cuando ganó Trump, Netanyahu dijo, yo ya he hablado con Trump 3 veces sobre el futuro político, pues eso te da a entender que, bueno, existen las interlocuciones, pero claro, yo creo que tanto Netanyahu como Trump van a seguir diferentes objetivos, sobre todo también en la cuestión de Irán. Hay un tema, Daniel, antes de... Ahora nos meteremos más a nivel interno, y por eso te tenemos aquí, ¿no? Al nivel interno de Irán y que nos ayudes a entender cómo piensan y por qué actúan del modo que actúan. Sí, Pero claro, cuando dices... sí que se acepta en parte y nosotros podemos comprender esa tesis que dices que Irán, a pesar de todo, el modus operandi ha sido defensivo, en el sentido de que, más allá de que ha lanzado dos ataques históricos sin precedentes con misiles balísticos, drones, etcétera, sobre territorio israelí desde Irán, pero es evidente que siempre ha calculado mucho sus acciones para evitar un conflicto a gran escala que no hubiera interesado a nadie. Por otra parte, yo te traslado qué es lo que me dicen los israelíes del norte cuando se firma este acuerdo. Yo ayer hablé con una mujer de uno de los poblados desalojados para un artículo de prensa y me dice, ostras, claro, se firma el acuerdo en cuestión de horas o en un día y ya empieza a volver gente del sur del Líbano con banderas de Hezbollah, probablemente también efectivos de Hezbollah estarán entre ellos. Y el temor fundado que tiene es que en cuestión de semanas o meses vuelvan a fluir las armas, que son armas enviadas directamente por Irán a través del territorio de Siria, ¿no? Por los valles fronterizos que unen Siria y el Líbano, una zona fronteriza muy, muy difícil de controlar. Y claro, ¿cómo se explica o cómo se asume esa tesis de que teóricamente a Irán no le interesa elevar el listón del conflicto cuando a la práctica lo que ha hecho durante todo este tiempo es armar, financiar y crear este frente de guerra que a día de hoy parece evidente que no le ha salido bien y que ha perdido, aunque hagan símbolos de victoria algunos chiitas en el Líbano? Pero claro, ¿qué confianza o qué garantías le da a los israelíes del norte o a la comunidad internacional o a quien sea que Irán no vuelva a seguir los mismos pasos? mira, yo creo que desde el 7 de octubre se ha roto el status quo de la región, ¿no? Hemos visto como los ataques de Hamas, todo el ataque que hay que condenarlo siempre, pues bueno, se ha llevado por medio lo que es el status quo. ¿Por qué? Porque Israel ha pasado al ataque y ha pasado a tomar la iniciativa. Y ha tomado la iniciativa frente a Hamas, frente a Hezbollah y luego frente a Irán, ¿no? Porque no recordemos de que Israel ha llevado operaciones dentro de Irán. El mismo atentado contra el ataque directo que tuvo contra Haniyeh en Teherán, pues bueno, eso da mucho que decir sobre la capacidad que tiene Israel de penetrarse en terreno iraní. Con lo cual, yo creo que ahora mismo, y entiendo las preocupaciones, porque me parece a mí que lo que se está intentando hacer también por parte de Irán, que también podemos hablar del tema nuclear, es la de intentar encontrar un nuevo equilibrio, ¿no? Un nuevo equilibrio que pueda, digamos, mantener la cuota de poder de Israel, también la cuota de poder iraní, pero claro,
eh, lo que habéis comentado, es un acuerdo frágil y también es un acuerdo frágil teniendo en cuenta la política interna de Israel. Recordemos el cuestionamiento que tiene ahora mismo Netanyahu y sobre todo si tenemos en cuenta las próximas elecciones, porque lo que ha hecho Netanyahu es todo este frente, lo que ha convertido el frente del Líbano y sobre todo la parte norte y la parte sur es la de intentar, digamos, ganar apoyos de cara a unas elecciones. Yo creo que también hay que leer esa lectura interna, porque Netanyahu dijo que, claro, esta gente tiene que volver a sus casas, esta gente tiene que volver o sea, volver a los sitios donde han sido desplazados y claramente no olvidemos que aquí siempre va a haber la idea del enemigo externo, no solo por parte de Israel, sino también por parte de Hezbollah. Yo creo que se empieza a reequilibrar un poco el tema regional. Entiendo que Netanyahu ha visto que la guerra con el Líbano, pues en este momento ahora mismo no le interesaba por quién va a ocupar ahora mismo la Casa Blanca y es un mensaje, sinceramente, pues de intentar reconducir o encontrar un equilibrio regional. Pero yo no descartaría siempre la variable de las elecciones. Bueno, tampoco sabemos si se va a presentar, pero cuando entremos en campaña electoral, todos estos temas, todos estos, el alto al fuego, que he conseguido que la gente israelí vuelva a sus casas, mantener en jaque a Hamas, todas estas cosas van a volver a resonar. Si hay menos tensión entre Israel e Irán y sobre todo en el Líbano, las perspectivas de lograr un acuerdo en Ucrania entre Rusia y Estados Unidos aumentan. Claro, pero si Estados Unidos empieza con un lenguaje más, digamos, beligerante contra Irán, en este sentido, ese mensaje se va a recoger por Rusia negativamente. Irán siempre ha sido un centro de... Porque, por hacer un inciso, Rusia e Irán tienen una relación estrecha económicamente hablando, en Claro, tanto que dos países que sufren de muchas de muchas sanciones. sanciones. Sí, pero bueno, independientemente, bueno, yo creo que en este tema hay que coger también con mucha distancia la relación entre Rusia e Irán, porque no es una relación que se consolide en términos de confianza política, es todo pragmatismo y es todo un interés político. Al final, Rusia e Irán son los países más sancionados del mundo, con lo cual necesitan reorganizarse internamente. Putin lo ha hecho e Irán lleva reorganizándose durante los últimos 40 años. Pero claro, el futuro político de Putin tampoco pasa por el futuro político de Teherán. Y esa es la baza que juega ahora mismo también Irán. ¿Por qué? Porque si Irán no ha movido ficha en estos últimos momentos, aunque sí que se ha venido diciendo que van a tener que responder a Israel, no lo ha hecho y hemos tenido un alto al fuego. Porque Irán, insisto, el problema fundamental que tiene ahora mismo es económico y es intentar lograr un alivio de las sanciones, que coincide siempre y esto si queréis nos podemos meter en el tema de política interna de Irán, con los denominados bando moderado, reformista, mal llamados también, como Ahora, reformistas. espérate, no nos lo Bueno, avances. Paul, si quieres, métete con la intro del tema iraní, ¿no? Sucesión, política interna, y ahí le lanzamos a Daniel Claro, las claro, queríamos preguntas pasar pertinentes. justamente a política bueno, interna iraní, perfecto. por tanto, vamos ya a... Sí. Te hago la entrada y ya nos explicas más. En una reunión sorpresa hace unas semanas con su asamblea de expertos, el ayatolá Ali Khamenei supuestamente confirmó el que sería su sucesor el día de su muerte. Las informaciones que llegan de esta reunión dicen que será el hijo del ayatolá Mojtaba Khamenei. Se anticipaba que la muerte del ayatolá, que muchos estiman próxima, podría llevar a una crisis de sucesión y aún con un sucesor claro, la muerte de Khamenei será un momento de tensión importante para el régimen, ya que se esperan protestas por parte de la población, una población cada vez más desencantada con el régimen de los ayatolás, tanto por el manejo de la economía como por las imposiciones draconianas en la vestimenta y otros temas. Entonces, ¿qué sabemos realmente sobre la sucesión y el día después de la muerte de Bien, Khamenei? es verdad que en las últimas semanas el mismo Khamenei se ha pronunciado
al tema de la sucesión, ¿no? Ha dicho, es importante que se elija a un candidato claro, ¿no? Un candidato que reúna los principios y, bueno, que esté a la altura. Y eso es importante destacar porque también dentro de la élite se ha mencionado el tema de la sucesión, cosa que era un tema tabú, ¿no? Pero bueno, poco a poco ya se empieza a hablar del tema, con lo cual podemos decir que se avecinan cambios. Pero a día de hoy yo pienso que todavía no hay un candidato claro acerca de quién va a suceder a Jamenei. Porque daros cuenta de que si se elige a su hijo, que es Mojtaba, que está empezando a sonar en las quinielas, esto entraría en contra de los mismos principios de la República Islámica. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando de una dinastía, ¿no? De un cargo como es el del líder supremo hereditario, ¿no? Y claro, si eso significa, pues podría significar que claramente dentro de la élite política iraní, sobre todo de los liderazgos revolucionarios, no hay un consenso claro y tampoco hay una cara visible que pueda aglutinar un consenso. Con lo cual, para intentar cerrar filas, pues bueno, presentan al candidato Mojtaba. Pero bueno, yo esto tengo que deciros que yo lo cogería con mucha cautela porque puede causar problemas, digamos, ya pues, a nivel institucional, ¿no? Y aquí el principal problema que tiene la República Islámica es que, bien, el liderazgo de Jamenei ha aglutinado muchísimo poder a lo largo de estas décadas, muchísimo en su relación con los Pasdarán, que son el gobierno en la sombra, mantener un equilibrio de poder que garantice su propia supervivencia, con lo cual estamos hablando de una institución que tiene mucho poder político. Y entregar este mismo estatus de poder y de superioridad a otra persona nueva puede ser un punto de fricción. Con lo cual también, y yo creo que tenemos que plantearnos la cuestión, es que la República Islámica, tal y como está, puede tener continuidad, pero esta continuidad tiene que estar muy marcada al tema del liderazgo del líder supremo, porque si bien la República Islámica puede tener continuidad, si esta está ligada a la cuestión del líder supremo, puede sufrir. Es más, el principal escollo para la reforma política, aparte del tema de las sanciones económicas, es la misma figura del líder supremo. Es Ujú. más, si esa figura se reforma, la continuidad de la República Islámica puede continuar. ¿Por qué? Porque tiene un mecanismo institucional y sobre todo puede haber una reorganización interna. Pero claro, cuando un poder político tiene tanto poder y condiciona la política interna y exterior, ahí está el problema. Y claramente veremos cómo responde a la población a todo esto. Mira, queríamos llegar aquí, Daniel, para ver, porque desde fuera, no sé, es curioso y cuesta de entender, ¿no? El tema de la desobediencia civil masiva, ¿no? Sí, Que empezó tras la muerte de Masha Amini. Han habido en las últimas semanas un par de casos llamativos que lamentablemente en Occidente pasan demasiado desapercibidos, diría yo, ¿no? Dos mujeres. El primer caso, Ahu Daryai, no sé si lo pronuncio bien, que se paseó por su campus universitario en ropa interior después que la policía de la moral la increpara por no llevar bien el hijab, el velo, y fue arrestada y llevada a un centro psiquiátrico. Luego hay otro caso, Areza Javari, una chica afgana de 16 años que saltó del tejado de su colegio después de ser amenazada con la expulsión por llevar tejanos y quitarse brevemente el hijab. Y acabó muriendo en el hospital por las heridas. Tragedias que se hicieron tal vez algo virales en redes sociales, pero no llevaron a un levantamiento masivo como el que vivimos en 2022, que fue muy bestia, una represión brutal del régimen. No recuerdo ahora cifras de víctimas, tampoco nos podemos fiar mucho, entiendo, de las cifras que lleguen emitidas por el propio régimen, pero el régimen logró aplacarlo, ¿no? Y contener aquello, sobrevivir. Y claro, nos gustaría un poco calibrar contigo, ¿no? sí. ¿Cuál sientes? No sé si tú hablas con gente de ahí. ¿Cómo sientes que es el nivel actual de Yo creo oposición al que régimen, de desobediencia? Si la gente cree que
que salir y enfrentarse, incluso sabiendo que pueden pagar la vida por ello, tiene efectos Efectivamente. prácticos y es realista. ¿Cómo lo entiendes? Mira, la última época de todo lo que ocurrió con Masa Amini fue un punto de inflexión de la sociedad que dijo basta y que dio un paso al frente. Pero también recordemos de que cómo fueron aplacadas todas estas protestas por la represión, una represión muy intensa que a día de hoy existe. Claro, aquí luego ha habido un cambio de cromos en lo que es el tema de los liderazgos políticos, porque acabó Raisi fuera de juego, ¿no? Acabó, de hecho, murió en el helicóptero y llegó un nuevo presidente, digamos, reformista, ¿no? Que es el Pezeshkian, que es un liderazgo que se presentó a las elecciones, que hay que coger con pinzas también los resultados electorales, pero bueno, que traía más allá de lo que podemos cuestionar claramente las elecciones, representaba un nuevo discurso. Y ese discurso, Pezeshkian no hablaba por sí mismo, hablaba directamente desde la boca del líder supremo. Es Es que más, tal vez estaría bueno, porque tal vez yo sí, y Paul estamos familiarizados, no sé si todo el mundo que nos escucha, ¿no? Pero es difícil asumir cuando escuchamos esto de reformistas y ultraconservadores y demás, cuando al final todo es un régimen dirigido por, ¿no? Las máximas sí, decisiones que tienen que ver con totalmente. lo militar o lo nacional, las toma al final el líder supremo. Entonces, ¿qué sentido tiene hablar de distintas ramas políticas? O tal vez Bien, nos las puedes un poco desgranar y si realmente sí. esto tiene efectos prácticos, alguna significación, que es lo que ibas ahora a contarnos. Bien, sí, esto es lo que aquí quiero entrar, porque tenemos que tener en cuenta de que en la pirámide está el líder supremo. Luego está la administración y están los diferentes cargos públicos directamente con autoridad. En el caso de la presidencia, es una que digamos que está muy limitada por todas las decisiones que toma el líder supremo, sobre todo las líneas estratégicas, tanto en política interna como en política exterior. Y toda la política exterior al final condiciona el día a día del presidente. Teníamos a un presidente como Ebrahim Raisi, que era de una ala muy, muy dura, que era directamente el ala más dura, una de las alas más duras que ha tenido Irán. Claro, salta unas protestas, salta un movimiento muy fuerte que tuvo que ser reprimido, pues bueno, lo hemos visto todos, ¿no? Y también desde Irán llega ese tipo de información para aplacar estas protestas, porque atentaban directamente a lo que es el régimen y directamente al liderazgo de Khamenei. Con lo cual, con las elecciones se han creado un nuevo equilibrio de poder, intentando apaciguar todas estas protestas, ¿no? Con un nuevo discurso, con el discurso de Pezeshkian, sí que hay que escuchar al pueblo, que, que hay que concentrarse en la calidad de vida, que hay que intentar reflotar la economía. Se respira un nuevo discurso. Pero bien, aquí hay aquí hay muchas cuestiones que veremos si se van a desarrollar. ¿Por qué? Porque el principal problema que tiene Irán, y sobre todo con los presidentes denominados reformistas, que como bien habéis descrito, todos obedecen a un mismo régimen, a un mismo sistema político y a una misma forma de hacer política, pero en política y sobre todo en regímenes autoritarios como el que tiene Irán, es muy importante escuchar y sobre todo entender el discurso hacia dónde va, sobre todo con el idioma persa, ¿no? Que intentan, hay algo llamado, de alguna forma eh, no es un lenguaje directo, hay que leer entre líneas. Y el tema del velo, por ejemplo, que fue lo que, digamos, cohesionó a toda la sociedad, que no olvidemos que muchas de las protestas eran también de índole económica, de frustración, sobre todo de cambio, de intentar abrirse hacia postulados más liberales, ¿no? Hacia intentar encontrar, digamos, la participación de la ciudadanía en la sociedad política. Digamos que ahora mismo hemos visto eh, cómo esa desobediencia civil que tú decías está ahora mismo en las calles. Es más, para evitar tener oleadas y sobre todo para intentar no recurrir a la represión, porque es el último recurso que tiene este gobierno, dejan hacer. Y ahora vemos cada vez más como mujeres que salen sin el velo, no hay esa cantidad de controles políticos que había antes. O sea, nos llega información como que están haciendo la vista gorda.
O sea, Y lo de llevarlas a centros psiquiátricos, por ejemplo, estás diciendo que es como claro, una medida más moderada de no, lidiar no, con el... es una medida que claramente intenta lanzar un mensaje Mm. hacia la población. O sea, todo lo que venga desde las autoridades políticas, evidentemente la población no las cree. Y eso está claro. También con la muerte de Mahsa Amini, con lo que ha ocurrido últimamente. Pero fijaros si el régimen ha conseguido desmovilizar a la población en ese sentido con todo el ataque, toda la represión que hubo, que ahora mismo, digamos, no hay una capacidad de movilización como había antes, porque es que está en Me riesgo tu gustaría vida. aparte una pregunta sobre este tema de desmovilizar a la población y no sé si una cosa está conectada con la otra o no, pero a lo mejor me lo puedes confirmar tú. Es que parece que este gobierno también en el último año ha estado como avivando mucho la llama de la xenofobia hacia los refugiados afganos que se encuentran dentro de Irán. Hay un montón, son como 4 millones, me parece. Eso es. Y que sí, desde a nivel institucional se está promocionando un poco esta xenofobia hacia el otro y han dicho que planeaban deportar hasta 2 millones de refugiados este año, gente que ha huido tanto de los talibanes como de guerras anteriores. Eh, ¿Esto es parte de lo que tú estás comentando o Bueno, yo estoy creo que conectando cosas inconexas? se puede, no, se puede relacionar perfectamente, pero bueno, el régimen también busca crear problemas y sobre todo poner encima de la mesa cuestiones para desviar la atención, ¿no? La cuestión afgana es una de ellas, bueno, la política exterior es otra, pero fijaros que sí es importante para entender hacia dónde va este gobierno de Pezeshkian. Y es que yo creo que está muy limitado, o sea, está más limitado que el propio gobierno de Rouhani. Tenemos que tener en cuenta qué es lo que va a hacer Trump. Ahora mismo la cuestión en Irán, la clave está en intentar, digamos, aliviar el tema de las sanciones y volver a conectar a Irán con el mundo. Pero claro, los reformistas, en este caso Pezeshkian, lo tienen muy difícil. Lo tiene muy difícil porque no estamos solo hablando de la agenda política que tiene Estados Unidos, sino en el potencial que puede suponer Irán para la región. Si os acordáis cuando se firmó el acuerdo nuclear entre Obama y entre las diferentes potencias, el principal destino de inversiones que tenía Rouhani en la cabeza era Europa. O sea, fue a Italia, fue a Francia, con lo cual ahora mismo Irán está en una situación crítica en términos económicos. Y yo creo que el régimen también utiliza esta idea de las sanciones, el tema de la economía, para intentar de alguna forma echar la culpa a Occidente. Pero claro, aquí también hay un problema de gestión y esto es una de las cuestiones que los iraníes también demandan, ¿no? Vamos a ver, el liderazgo político no está solucionando los problemas del día a día. Con lo cual, aquí hay varios factores que tenemos que tener en cuenta, porque si bien es cierto, y esto se ha escrito mucho, ¿no? En lo que es en estudio de ciencia política, que las sanciones al final no afectan a lo que es el liderazgo político, a los sistemas políticos y sí repercuten negativamente en la población, tenemos que tener en cuenta de que la política de sanciones, más allá de censurar a un sistema político y a un régimen como es el de Irán, pues tiene sus consecuencias políticas para la población. Y lo hemos visto. Y sinceramente yo creo que también la población iraní está expectante sobre a ver qué es lo que va a pasar con sus economías. Porque yo creo que a partir de ahora, y yo creo que este es también, esto es lo que intenta, vamos, o lo que va a intentar hacer Netanyahu es perfilar la cuestión nuclear una vez más, intentar imponer sanciones a la economía de Irán, que ya está totalmente sancionada, para mantener, utilizar este recurso para caldear a la población iraní dentro, para saltar contra el liderazgo político. Y al final estamos entrando en una espiral de maquiavélica entre diferentes liderazgos. Vamos a hablar un momento de Trump para intentar entender qué tan... Me parece que Irán está en una situación parecida a Israel con la elección de Trump, Sí, sí, y tal vez totalmente. medio mundo, que por un lado la gente piensa esto puede ser o muy bueno para nosotros o muy malo para nosotros. Efectivamente. Porque durante su campaña Trump mostró una retórica agresiva Sí, hacia Irán, amenazando incluso, creo que la cita era con hacer los añicos si cruzaba ciertas líneas rojas. Blow them to smithereens, dijo.
Y también el tema de las sanciones. O sea, bajo Obama, las sanciones se aflojaron bastante en el contexto del acuerdo nuclear que se estaba negociando, pero luego cuando ganó Trump, impuso unas sanciones incluso diría más fuertes de las que habían anteriormente y por supuesto canceló el acuerdo nuclear. Y bueno, me quedé con el dato cuando Trump ganó las elecciones que la bolsa iraní se desplomó. O sea, ya Sí, como anticipando lo lo que que va a se ocurrir. vendría. Pero tú antes has mencionado Rusia y Trump quiere buenas relaciones con Putin, con Rusia. Y esto pasa también por poner fin a la guerra en Ucrania. Eh, pero en este sentido, en el sentido de que Trump y Putin parecen entenderse o querer entenderse, ¿esto no podría también ser beneficioso para Irán? Al final, no sé, todos los tiranos van a entenderse de alguna manera. Bueno, yo creo que en el caso de... Sí, totalmente de acuerdo. Al final, yo creo bueno, tenemos que verlo, ¿no? Pero Trump demostró en en su primera legislatura que, bueno, que no estaba a favor de ninguna guerra, ¿no? Y de hecho, veremos, por eso mismo yo interpreto que no quiere un conflicto bélico con Irán. O sea, ya partiendo de la misma lógica y sobre todo el perfil político, que es un perfil más empresarial, ¿no? Donald Trump es un perfil más empresarial que ahora mismo conoce muchísimo mejor lo que es ser presidente de Estados Unidos y ahora mismo pues va a estar mucho más empoderado, pero sobre todo porque está menos cuestionado internamente y también por parte de otros líderes mundiales. Y evidentemente, tú lo has dicho, la bolsa pues se desploma, el rial, pues la moneda iraní se devalúa aún más. Eh, claro, no hay que descartar un entendimiento entre Estados Unidos e Irán, tampoco. Y ahí la clave está en qué va a hacer Israel. Porque claro, si lo hemos visto durante los últimos, en la última época de Obama, cuando Estados Unidos de alguna forma intenta lograr una interlocución pública e intentar de alguna forma encontrar un encauce diplomático para la cuestión de Irán, a Israel eso supone una amenaza, pero es una amenaza en términos económicos y en términos de poder regional. Durante la época de Raisi y en esta época de Biden, hemos visto cómo Israel ha marcado la agenda política de Estados Unidos, con lo cual ahora está por ver qué es lo que va a hacer Trump. Porque como bien dices, a Trump le interesa cerrar frentes y uno de ellos va a ser el frente de Ucrania. Y cuanto más foco ponga en Irán o más amenaza o participe, digamos, directamente en lo que es, si hablamos de un posible ataque o de alguna posible represalia, esto puede repercutir negativamente en su relación con Putin, sobre todo en el entendimiento de Ucrania. Porque no olvidemos de que el objetivo fundamental para Estados Unidos va a ser China. No hay otro país que le pueda hacer competir, o sea, directamente es la amenaza directa en términos económicos y sobre todo qué es lo que va a ocurrir con el futuro de Taiwán. Ahí va a estar la clave. Entonces, si creas un nuevo frente en Oriente Medio con un país como es Irán, pues básicamente vas a añadir más leña en el fuego y va a ser una situación de descontrol para Estados Unidos, porque China ahí es donde va a tomar las riendas de, digamos, la hegemonía mundial. Pero bueno, A mí me sorprende que, perdona, que todos demos, incluidos nosotros tres aquí hablando, pero en general, ¿no? En el debate mediático y político, cómo se le da una excesiva credibilidad y certeza a las palabras de Trump cuando en el pasado demostró ser un líder totalmente de ideas totalmente volátiles, frágiles, y teniendo en cuenta más ahora que en el pasado él estuvo rodeado o asesorado por gente del perfil de la vieja guardia del Partido Republicano, es decir, gente conservadora, tradicionalista, pero con unos ideales a nivel de la geopolítica mundial o de la economía doméstica, etcétera, bastante fijos. Y ahora, a diferencia, en su nuevo mandato se ha rodeado de gente con unos perfiles
bastante, no sé, extravagantes, por decirlo de manera simpática, incluido su secretario de defensa, ¿no? El responsable de lidiar con estos asuntos que intentamos dirimir ahora. Por tanto, eso es una reflexión que me venía a la cabeza, ¿no? De decir, vale, todos damos por asumido, ¿no? Que Trump ha puesto sobre la mesa o prometido que va a acabar con las guerras porque no son buenas para hacer negocios, que es a lo que él y su gente viene y lo que prioriza en la política internacional. Pero por otro lado, ostras, que De, cuánto me pregunto yo, ¿no? ¿Cuánto Yo de podemos creo, hecho, confiar? para complementar lo que estás diciendo, lo que se suele decir de Trump o la gente que ha trabajado con él es que las decisiones las toma en función de la última persona que le habló al oído. Y a ver, esto creo que es algo que Netanyahu entiende y por eso está trabajando tanto la comunicación con él y se ha visto con el tema de los rehenes, que hace pocos días Trump se mostró sorprendido de descubrir que todavía hay rehenes con vida. Parece que le iban llegando vocecitas desde el gobierno israelí que decían, no, están todos muertos, no vale la pena, digamos, hacer caso. Eso lo dijeron, sí, lo escuché también, eh, Paul. Mira, aprovecharé una cosa para pasaros a los dos, ¿no? Con esto. Primeramente, no sé, Daniel, tú hasta qué punto eres consciente, esto lo tratamos aquí en Alayam en un capítulo anterior, que sí, a pesar de las apariencias, la relación personal de Netanyahu y Trump acabó muy mal al final del primer mandato de Trump. Y Trump lo eso es. dijo abiertamente en una entrevista con un periodista israelí, en un libro que publicó sobre los acuerdos de Abraham. Criticaba muy duramente la actitud de Netanyahu por déspota, por narcisista, Mentiroso, sí. mentiroso, etcétera, etcétera. Por tanto, está por ver ahora cómo quedará eso. Y luego, Paul, estaría bien que hagamos un breve repaso un poco también para encarar el final de nuestra charla al tema nuclear, ¿no? Que Daniel estaba mencionando y que creemos que será definitorio del nuevo panorama actual. Pasaron ciertas cosas, ¿verdad, Paul, al respecto de esto? E Israel reconoció cosas importantes que ocurrieron en la represalia del Ujú. segundo ataque iraní sobre Israel. No sé si, Sí, Paul, nos sí. puedes hacer un breve repaso de esto y pasarle la pelota a Daniel para ver cómo lo Claro, analiza. claro. Esto fue una noticia que publicó Axios hace una semana, fue la semana pasada, en el que se revelaba que durante la represalia israelí, el contraataque israelí sobre terreno iraní, en el cual teníamos entendido que se habían atacado pues objetivos militares principalmente, también se había golpeado infraestructura del programa nuclear iraní. Esta noticia la confirmó luego Netanyahu, confirmó la validez de la publicación y dijo que esta decisión había sido tomada conjuntamente tanto con Biden como con Trump. Entonces, vamos a hablar de esto. A ver, Perfecto. para producir armas nucleares, digamos, ahora se debería reemplazar el equipo destruido en el complejo que se llamaba Taleban 2, que en teoría fue cerrado en 2003, pero parece que la inteligencia israelí tenía informaciones de que había actividad encubierta y por eso se vieron pues preparados para atacarlo. ¿Hasta qué punto, Daniel, afecta este ataque, la capacidad del régimen para lograr armamento nuclear? ¿Es un obstáculo o lo debemos ver como algo simbólico, un mensaje tal vez de Israel? Sí, yo creo que lo tendremos que ver también con un mensaje y decir que Israel tiene capacidad para, digamos, lanzar operaciones independientemente de la dificultad que puedan suponer, porque siempre se habla, ¿no? De mucho del programa nuclear, tiene mucha seguridad, está bajo tierra, es muy difícil de penetrar, pero bueno, también es un mensaje para decir que si nosotros queremos llegar a Irán, vamos a llegar, ¿no? Y es poner un poco sobre aviso a Irán. Mira, la política nuclear, yo creo que, no sé, no, hay que entenderla también, sobre todo cómo está configurada la política interna en Irán. Y es que la política nuclear a lo largo de toda su historia, sobre todo con la República Islámica, lo que ha servido es para cohesionar al régimen, sobre todo frente a una amenaza externa. Más que ser una amenaza directa
a Israel o a Estados Unidos o la comunidad internacional ha servido para tensar la cuerda en las negociaciones e intentar sacar algo a cambio. O sea, se podría interpretar como una especie de chantaje a nivel político. Pero también hay que entenderlo de que tal y como está el régimen iraní, es muy opaco, que es un régimen autoritario, es muy importante mantener al enemigo externo como un objetivo y sobre todo condicionar el debate público interno, que no se hable de otra cosa que no sea la seguridad nacional. Y Jamenei es lo que ha lanzado durante todo este tiempo, durante todas estas décadas, para que no se hable de otra historia dentro de la política interna de Irán. Ahora bien, si entramos en la lógica de la geopolítica, un arma nuclear para Irán sería el último recurso para garantizar la supervivencia del régimen. Porque hemos visto cómo a través de sus proxies, con Hamas, con Hezbollah, con sus asentamientos en Siria, pues eso al final no se logra. Entonces, en lo que se está debatiendo ahora mismo dentro de lo que es en Irán es empezar a avivar otra vez la cuestión de que necesitamos un arma nuclear como último recurso. Es más, se pronunció un alto cargo iraní, no, tengo su nombre, pero no recuerdo ahora mismo cómo se llamaba, en una entrevista que si quieres os la puedo pasar, en la que decía que solo faltaría un cambio en la fetua del líder supremo para alcanzar la bomba nuclear. Con lo cual hay que entenderlo desde la dinámica interna más que la dinámica de amenaza, porque está claro que hay una línea roja en Estados Unidos y también en Israel de que Irán adquiera un arma nuclear. Y ahora mismo a Irán no le interesa, digamos, avivar esa cuestión por el tema económico. Y al final todo parece que va a abrirse un periodo de negociaciones acerca de qué hacer con el futuro nuclear iraní, que insisto, es un tema económico y es un tema de política interna, porque siempre oímos mucho el tema de, sí, si Irán adquiere una bomba nuclear, pues amenaza directamente a Israel, amenaza directamente a los países de la región y bueno, y puede darse una espiral, ¿no? De también Arabia Saudí quiera tener su bomba nuclear y bueno, con lo cual, yo creo que es una política de disuasión y es una política para mantener al régimen cohesionado. Que no olvidemos que es muy probable que en los próximos años o semanas o nunca se sabe, porque la salud es la que es, qué es lo que va a pasar con Khamenei. Y yo creo que también en el gabinete de Trump, tal y como están perfilados los nuevos líderes políticos, porque hay algo muy curioso que ha hecho Trump. Si Steve Bannon le planificó la campaña en su primer mandato, ahora hemos visto a un Trump totalmente distinto en el sentido de estrategia y de comunicación, porque no recordemos de quien le llevó la campaña electoral fue una mujer que también estuvo con Reagan en su momento. Con lo cual vamos a ver a un Trump más centrado en asuntos internos de Estados Unidos, Hombre, por la misma dinámica. tiene que ocuparse de los haitianos que comen gatos y perros y... Él va a plantear, yo creo, la cuestión más en términos internos. Y sobre todo, yo creo que también Estados Unidos está a la espera qué va a ocurrir una vez que el Khamenei muera, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Porque ahí también se puede abrir una oportunidad. Sobre todo, yo creo, y fijaros si es relevante, en la política, y habéis mencionado a los hardliners, ¿no? de la política estadounidense, yo creo que Estados Unidos todavía no ha superado el trauma de la toma de los rehenes en la embajada de Estados Unidos en Teherán. Y eso ha condicionado mucho sobre cómo afrontar la cuestión iraní. Porque más allá de... Hubo una ejecución importante en este campo hace poco, ¿no? El de Jamshid Sharmat. ¿Perdón? Que hace unas semanas se ejecutó, el régimen iraní ejecutó a Sí, Jamshid Sharmat, que era este ciudadano americano alemán. con lo cual, es exactamente, con lo cual ahí también hay puntos de fricción. Pero daros cuenta de que todo lo que pase ahora mismo y sobre todo la política interna dentro de Irán está muy condicionado acerca de la incertidumbre que pueda ocurrir cuando muera Khamenei. Con lo cual, todo se va a perfilar en términos económicos y claro, ahí la comunidad internacional tiene una labor también, yo creo, fundamental, porque hay que defender los valores
liberales, los valores democráticos, sobre todo porque es lo que está demandando la sociedad iraní, ¿no? Lo lleva demandando desde hace muchísimo tiempo, pero no hay que estigmatizar a un pueblo iraní en base a lo que sean sus dirigentes, porque yo no reconozco, y a lo mejor vosotros conocéis otros ejemplos, pero un régimen, unos dirigentes tan fuera de la línea de su población. O sea, el pueblo iraní, seguramente habéis conocido iraníes judíos, iraníes también que viven en Israel, son gente muy abierta. O sea, es gente que no tiene nada que ver con su régimen. Entonces, la cuestión es, cuando todos estos cambios se vayan acelerando, no olvidarse del pueblo iraní, que yo creo que es el que más sufre el tema de las sanciones. Es un pueblo que lo que demanda es apertura, y ahí yo creo que la Unión Europea ha cometido un error en no recoger ese guante, porque no olvidemos que cuanto más apertura tenga un país, en cualquier dictadura, en cualquier régimen autoritario, más posibilidades de reforma verdadera tiene. Lo Ujú. hemos visto también en el caso, por ejemplo, español, ¿no? Con nuestra transición española, que ahí cuando hay oportunidades de cambio hay que abrazarlas. Y yo creo que en Irán no se ha utilizado esto por el mero hecho de que Irán es un país con muchos recursos naturales, con cerca de 90 millones de habitantes, no olvidemos eso, es una población muy joven, y al final hay una pugna por el poder político en la región, que está Israel, está Irán. No, no, Yo aprovecho para comentar que yo escribí un artículo sobre el tema de las relaciones entre Israel e Irán, y vimos como no todo era tan negativo como se intenta ver. Es más, obedecen siempre los patrones, la política en sí supera cualquier ideología. Y yo creo que tenemos que tener en cuenta de que mientras Irán esté bajo el eje del mal, que es como se denomina, es muy difícil que haya un cambio político en Irán. Pero sobre todo porque cualquier amenaza, cualquier tema de sanciones va a ser un recurso que van a utilizar los mismos dirigentes para justificarse internamente, aunque sea a través de la represión. nos Y suena. Como lo que pasa en Israel ahora. Sí, sí, no sé por qué esos mecanismos nos suenan. Tú hablabas de elecciones en Israel futuras, nosotros dudamos de cuándo van a ocurrir y en qué condiciones, porque se están produciendo desafortunadamente cambios a marchas forzadas que no tocaremos en este episodio. Ya hablamos recurrentemente de ello con Paul, pero compartimos y lamentamos también la reflexión que haces, que al final quien paga los platos de esto y quienes son los grandes olvidados de todos estos conflictos que nosotros intentamos pasar por encima de ellos son los civiles, la población. efectivamente, Y lamentablemente cuando emerge la palabra Irán o iraníes o régimen iraní, la gente no se trata, ¿no? Lo que sufre y lo que vive la gente, lo que piensa la gente, y evidentemente sí que hay esa, gracias a charlas con gente como tú y quienes estamos más metidos en el sí. tema, entendemos Daros que... cuenta que No, Daros cuenta de una cuestión, y yo creo que es importante, y por eso hay que aprovechar los canales y cualquier altavoz para poner encima de la mesa que yo creo que el pueblo iraní, ya sea que eh, vive varias luchas, ¿no? Es una lucha interna, es una lucha externa, es una lucha contra la desinformación también, porque yo de verdad, y bueno, ahora mismo yo tengo la oportunidad de intentar lanzar un mensaje, ¿no? De intentar lanzar un mensaje sobre el futuro político de Irán y sobre todo de un futuro mejor. Pero claro, daros cuenta de que la geopolítica tampoco hay que olvidarse. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que el pueblo iraní sigue su lucha. Eso hay que dejarlo claro, que es un pueblo que es abierto al mundo y que claramente está combatiendo contra un régimen que claramente, más que pensar en el bienestar de su población, está pensando en sus cálculos políticos internos. Y desgraciadamente, lo comentaba Sofer, yo creo que vivimos en un contexto en el que el mundo liberal, tal y como conocemos, está cambiando, ¿no? Y tenemos que adaptarnos a este contexto. Las democracias
mueren desde dentro y desgraciadamente estamos viendo una ola reaccionaria no solo en Europa, sino también en las diferentes democracias del mundo, con lo cual nos esperan momentos tensos. Y bueno, y nada, bueno, si yo aquí estoy intentando hacer lo que puedo para intentar trasladar ese mensaje que me llega desde Irán, que sobre todo a través de un análisis político, intentando llegar a lo más certero, pero nunca olvidando las aspiraciones que siempre tienen que ser la democracia. Independientemente de cualquier análisis político que se haga, hay valores que no debemos de negociar y esos valores son los democráticos, a mi modo de ver. O sea, agradecemos mucho tu esfuerzo y el hecho de traerlo aquí a nuestro espacio. Vamos a cerrar el capítulo aquí. Muchísimas gracias, Daniel, por Un placer. volver a hablar con nosotros. Y recordar a los oyentes que si os gusta lo que habéis oído, si os gusta nuestro trabajo, podéis apoyarnos en Patreon y encontraréis estos podcasts en YouTube, Spotify y el mismo Patreon. Compartid, comentad en redes sociales. Sí, ayudad a Daniel a expandir su mensaje. Eso es. Muchas Amén. gracias. Ha sido todo un honor estar con vosotros y siempre a vuestra disposición para lo que necesitéis. La verdad, es de agradecer estos espacios y bueno, yo creo que es importante, ¿no? Y ahora mismo tenemos la ventaja de las redes sociales, de los podcasts, de todos los canales de YouTube, para hacer llegar un mensaje que no es posible hacerlo llegar en nuestros países de origen. Y claro, nuestro vínculo es, yo creo que es altamente reconocido, ¿no? O sea, tenemos un vínculo directo con la región, con nuestros orígenes y yo creo que queremos lo mejor para todos. Entonces, pues en esas estamos. Amén. Amén. Un abrazo, Un Daniel. Hasta abrazo, la chicos. próxima. Chao, Hasta Paul. luego. Ah,